La gran fuerza del presidente López Obrador para hacer esta transformación que estamos viviendo tiene que ver con el apoyo popular a su gobierno. El gobernador Rutilio Escandón también ha dado un claro ejemplo de no intervención en los procesos. ¿Tú cómo has visto esa posición? Yo veo a Rutilio con mucho reconocimiento. Me parece que entiende perfectamente su carácter de gobernante, pero también como el principal liderazgo de Morena en el estado de Chiapas. Mario, son muchos los aspirantes que se han inscrito de acuerdo a lo que nos compartiste hace unas horas. 25 iban al mediodía de... Más los que se acumulen. O sea, un mundo de aspirantes, ¿no? Sí, todos van a participar, no vamos a excluir a nadie. Van a encuestas de reconocimiento, las encuestas de reconocimiento nos darán información para seleccionar a quienes realmente son competitivos, además de considerar las opiniones que darán los consejos estatales. Estas encuestas de reconocimiento ya nos las has explicado, pero para clarificar un poco, son muy independientes de la encuesta final. Es así, sí, ¿no? Se mide dos cosas diferentes. En la encuesta de reconocimiento es simplemente si ubican a la persona, si la conocen. La encuesta de Morena ya es más profunda, tiene que ver con medir atributos como honestidad, cercanía, conocimiento de los problemas del Estado. Y la cuestión de la paridad de género está primero en función de lo nacional y luego de los estados. No. ¿Cómo es? El tema de la paridad tiene que ver con las 9 entidades. De esas 9, por lo menos 4 deben de ser mujeres. Y en el caso de que haya más hombres ganando las encuestas que las mujeres, se van a considerar los mejores segundos lugares. Soy Jonathan Lozada, investigador, comunicador y periodista. Mi pasión es la comunicación y mi búsqueda es el ejercicio de un periodismo responsable. Te invito a adentrarte en un viaje con destino final al proceso electoral de 2024. Conozcamos la ruta, los actores y las circunstancias que definirán el porvenir de México en los próximos años. Se trata de conocer a fondo a los personajes que se jugarán el todo por el todo en la contienda de 2024, de ver sus luces y sus sombras, sus aciertos y desaciertos, y de echar un vistazo a su día a día. Más allá del personaje, ver también al ser humano que está detrás del escenario. Esto es Jonathan Lozada, el podcast. Jonathan Lozada, el podcast, una producción de Person and Brand. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada. Bienvenidos al episodio número 17 del podcast, un viaje con destino final a las elecciones de 2024, donde elegiremos al próximo presidente o presidenta de la República. Se renovarán 9 gubernaturas, el Senado, el Congreso Federal, los congresos locales y casi el 60% de los ayuntamientos del país. En esta ocasión tenemos el gusto de estar en la sede nacional de Morena. Muchas gracias a Mario Delgado, presidente de Morena, quien nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Mario, muchas gracias por permitirnos venir. Al contrario, Jonathan, bienvenido Cuarto Poder. Muchas gracias. Pues quiero empezar esta charla, esta conversación contigo, Mario, con algo que has dicho esta tarde, y es el hecho de que, citándote textualmente, de contender por la gubernatura, por la jefatura de la Ciudad de México, prefiero ganar la presidencia con Morena. ¿Qué te llevó, Mario, a tomar esta decisión? Que nos ha costado mucho trabajo organizar el partido. A mí me tocó recibir un partido que necesitaba mucha organización, y 3 semanas antes de que yo entrara habíamos tenido derrotas aplastantes en Coahuila y en Hidalgo. Y a partir de ahí Morena tomó otro rumbo. Hemos ganado 17 gobernaturas, ganamos la mayoría en las elecciones intermedias. Renovamos todas las dirigencias, los documentos básicos, y me parece que Morena está a punto de consolidar su institucionalización. Y creo que ese aporte puede ser muy significativo. Además, por supuesto que me entusiasma muchísimo ser partícipe de un proceso en el que vamos a tener por primera vez en la historia a una mujer presidenta. Es un momento estelar de Morena, como lo acabas de mencionar. Este momento estelar, pues contigo al frente, ha sido muy importante, justo lo que nos acabas de compartir, y también el hecho de que mujeres estén ahora pues tomando estas posiciones muy importantes, ¿no?
Sí, sin duda, es parte de la transformación de este país. No podríamos hablar de la cuarta transformación sin que estuviéramos superando ese rezago histórico en materia de violencia y de exclusión de la vida pública a las mujeres. Creo que uno de los sellos de esta transformación es justamente que cada vez más mujeres participen en la vida pública como protagonistas. ¿Cómo está en este momento el tema de la unidad? Tú, cuando asumiste este cargo en la Presidencia Nacional, tuviste dos vertientes principales, así lo determinaste, y una de ellas es la unidad. La búsqueda de la unidad parece que es el eje conductor de tu trabajo. En este momento, con toda pues, la complejidad y con todos los retos que tiene Morena, ¿cómo está el panorama nacional? Muy bien, porque esa unidad viene de la conciencia de la militancia, de que estamos siendo partícipes de algo mucho más grande que nosotros, de un proyecto nacional, un proyecto histórico. Y eso es lo que motiva a la unidad. Es el cemento que tenemos para estar todas y todos unidos. En este sentido, el tema de la unidad pues se vuelve fundamental y hay muchas también pues búsquedas que se están llevando a cabo de manera individual, etcétera. Quiero y me gustaría que conociéramos un poco más acerca de ti, Mario, y uno de los temas que me gustaría conocer y que me gustaría plantearte es el de tu formación. Pues tú tienes una trayectoria amplia en las diputaciones, estuviste también como secretario de Finanzas, como secretario de Educación. Esto fue en el gobierno de Ebrard, ¿verdad? Sí, yo inicié, pues soy un producto de los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México. Toda mi vida he trabajado en los gobiernos de izquierda o en una participación política en la izquierda en la ciudad. Primero en la Secretaría de Seguridad Pública, cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno y Marcelo Ebrard el secretario. Después, con Marcelo, jefe de gobierno, fui secretario de Finanzas, después secretario de Educación, fui electo senador de la República por la ciudad, con 2,5 millones de votos en el 2012, y después electo por el Distrito 13 de Iztacalco, aquí en nuestra ciudad. Eso me permitió llegar a la coordinación de la mayoría de Morena y a la presidencia de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Y de ahí dimos el salto a Morena, justamente con esa idea, Jonathan. Yo tenía muy claro que nuestro partido estaba viviendo momentos críticos y había que poner orden, había que organizar. Y es lo que hemos hecho y afortunadamente nos ha ido muy bien. ¿Y tu convicción por la izquierda de dónde viene, Mario? Pues yo vengo de una familia de clase media de Colima. Mi papá funcionario público siempre, mi mamá maestra, y una de esas familias donde las crisis económicas se sentían de inmediato, ¿no? Los golpes que ocurrían, por ejemplo, la crisis del 82, del 87, pues cambiaban la forma de vida de nuestra familia. Y pues de seguir el ejemplo de mi padre, que dedicó toda su vida al servicio público, nunca participó en política, siempre estuvo trabajando en la burocracia del gobierno. Y pues yo creo que de ahí viene ese gusanito de querer participar. Yo siempre tuve claro que quería participar en el gobierno. Primero tiene uno esa aspiración. Y después, pues me tocó estar en el proceso del desafuero. Y ahí es donde yo reflexioné que pues no podíamos ser nada más partícipes de un gobierno sin llevar un compromiso político mayor. Entonces yo ahí decidí afiliarme en ese tiempo al PRD, un día antes del desafuero, y pues luchar por las causas del hoy presidente de la República. Ahora, en esta izquierda que hoy pues diriges, ¿no? En el partido, ¿no? Pero que además es parte, como lo has señalado, de tu historia, de tu búsqueda, tu formación no te costó trabajo empatarla, porque eres licenciado en economía por el ITAM. Sí. Y eres maestro en economía por Essex University, de un país el más neoliberal de los neoliberales europeos, sí, ¿no? Sí, sin duda. ¿Cómo hiciste tú, o cómo en convicción y formación encuentras esa coyuntura? Primero, el ITAM para mí representó una manera de salir de Colima. Yo quería
salir de mi estado y poder estudiar. Yo quería vivir aquí en la Ciudad de México. Y fue la vía que yo encontré. Debo reconocer que para mí el ITAM fue muy importante en mi formación, y más allá de lo que se dice de escuela de economía neoliberal, la verdad es que te enseñan a tener un pensamiento crítico. Ya cada quien decide para dónde se va, ¿no? Pero yo me recuerdo, siempre fui un estudiante muy crítico en mis clases, y es perfectamente válido y permitido, ¿no? Yo creo que hay una parte de tu pensamiento y tus convicciones, pues las obtienes en la escuela, pero no dependes necesariamente de eso, no te formatean el disco duro en algún sentido. Y en Inglaterra ahí sí es muy plural, es muy diverso, a pesar de que puede ser un país considerado como una de las cunas del neoliberalismo, especialmente después de Margaret Thatcher y la influencia que tiene esa ideología en el resto del mundo. Ahí sí también te puedes encontrar pensamientos de izquierda muy, muy consolidados. Entonces ahí sí es, digamos, mucho más plural, ¿no? Y en este caso, en el de tu visión económica como economista, ¿cómo visualizas un país? Yo te lo pregunto porque estás muy cerca de la doctora Claudia, te hemos visto acompañándola en las distintas giras y platican ustedes seguramente, y bueno, es parte del proyecto, pero ¿cómo se puede visualizar desde el punto de vista de un economista y del presidente nacional de Morena un país que pueda progresar, que pueda tener desarrollo económico, tomando en cuenta que estamos circunscritos pues, en un mundo liderado por el neoliberalismo, por un país como Estados Unidos, y con los retos que tiene México? Pues yo creo que justamente una de las grandes aportaciones de Andrés Manuel López Obrador es que tal vez México en estos momentos sea la única alternativa real y viable que hay al neoliberalismo en el mundo. Es decir, Andrés Manuel ha sido muy audaz en su manejo económico, porque ha planteado desafíos a tesis neoliberales que eran intocables, ¿no? Por ejemplo, durante cuántos años nos dijeron en México que el salario no podía crecer más que la inflación, porque entonces presionaba al alza los precios. Y él dijo, no, vamos a desafiar eso, vamos a aumentar el salario mínimo por encima de la inflación, porque llevamos 30 años de pérdida de poder adquisitivo en términos reales, y llevamos una recuperación en términos reales de casi 90% en apenas 5 años, y no hemos tenido un descontrol de la inflación, y por el contrario hemos tenido un fortalecimiento del mercado interno. También es otra mito que ha derribado del neoliberalismo en México, Andrés Manuel López Obrador, es que tenías que utilizar la tasa de interés para atraer de manera artificial capitales y con eso mantener la estabilidad cambiaria. Tenemos una estabilidad cambiaria inédita porque en 5 décadas nunca habíamos observado una apreciación del peso frente al dólar. Y en el 2022 el peso fue la moneda que más se revaluó, 14% frente al dólar. Y no es a partir de una estrategia artificial de manipulación de tasas de interés para tener capitales golondrinos. Es a partir de que el manejo responsable de las finanzas públicas del presidente ha generado una gran confianza de los inversionistas extranjeros en México, y hoy tienes récords de inversión extranjera directa. Apenas al primer semestre de este año 2023 tienes toda la inversión, el equivalente a toda la inversión que llegó en 2022. Es decir, el ritmo de crecimiento de la inversión extranjera es verdaderamente sorprendente, y es inversión que viene a fábricas, a bodegas, a maquinarias, a tecnología. Son inversiones de mediano plazo que están incrementando el potencial de crecimiento económico en nuestro país. Entonces es muy favorable. La otra aportación es que, pues lo había dicho Stiglitz en una vez, que en México era una economía de compadres, ¿no? Pero en realidad el neoliberalismo era la máscara de un sistema de corrupción que había en México, un sistema de saqueo a nombre del libre mercado. Y Andrés Manuel le pone un hasta aquí. Por ejemplo,
siempre decían los neoliberales que teníamos finanzas públicas sanas y parece que era el único objetivo que tenía el gobierno. Podías tener una economía enferma, pero según ellos finanzas públicas sanas. Y eso era falso, porque ese equilibrio supuesto en las finanzas lo lograban a partir de tasas elevadas de endeudamiento y de recortes brutales a la inversión pública. El Estado prácticamente renunció a ser un actor en la economía, lo retiraron, lo hicieron mínimo, pensando que el Estado era esencialmente corrupto, ¿no? Lo dijo incluso Peña Nieto, que era un tema cultural. Por lo tanto, tenías que sacarlo de toda actividad y volverlo pues prácticamente un ente regulador. Y lo dijeron, no, tampoco puede regular porque es corrupto, entonces hagamos organismos autónomos. Y eso pues nos llevó a un saldo de falta de crecimiento, de desigualdad económica, de polarización del ingreso en favor de unos cuantos y en detrimento de las mayorías. Hoy tienes una economía que está disminuyendo la desigualdad y que ha sacado de la pobreza por lo menos 5 millones de personas. Tienes una tasa de crecimiento que está por encima de los Estados Unidos. Tienes una revaluación de la moneda mexicana. No hubo gasolinazos. No se utiliza el aumento de las gasolinas como un instrumento recaudatorio. No se aumentaron los impuestos, lo cual es una buena noticia, sobre todo para las clases medias y para los pequeños, medianos y grandes empresarios. Y tienes como consecuencia reservas históricas internacionales, más de 200,000 millones de dólares. Somos el segundo país con menor tasa de desempleo en el mundo. Se han recuperado todos los empleos que se perdieron en la pandemia y estamos a punto de rebasar la cifra histórica de 22 millones de empleos formales en el IMSS. Entonces, conclusión, el humanismo mexicano, el modelo económico de López Obrador, de que primero los pobres, pues efectivamente se está demostrando con los hechos y los números que tiene toda la razón. Si atiendes a los más pobres, nos va bien a todos. Habría que incorporar las ideas de López Obrador a los programas de educación en materia de economía también, entonces, ¿no? Bueno, creo que ha derribado muchos mitos que estaban puestos como dogmas. Justamente. Dogmas del neoliberalismo que eran verdad absoluta, ni siquiera se discutía, Jonathan. Eso es. Y hoy pues se demuestra pues, que en realidad era un castillo ideológico que lo que buscaba era tapar un sistema de saqueo de los bienes de la nación. Sí, un sistema de narrativas también derribadas, ¿no? Que se hacen y que no se cuestionan. Morena hoy en día, y hablo de Morena cobijando a Claudia Sheinbaum, cuando el presidente le da el bastón de mando, como hemos platicado, pues también le da el liderazgo de un movimiento muy grande, ¿no? Que en el partido Morena tú diriges, ¿no? Mencionabas hace un momento, la economía en México se vuelve entonces pues una alternativa al neoliberalismo, pero también el movimiento en sí, como lo hemos dicho también, el movimiento de la Cuarta Transformación es un movimiento no solo político, es un movimiento social, de amplia base social, que también pues es punta de lanza para muchos otros movimientos o oposiciones políticas en Latinoamérica, por ejemplo. ¿Cómo ves tú esa posición de México ante el resto del continente latinoamericano? Creo que Andrés Manuel López Obrador entendió muy bien que para desarticular todo el sistema de corrupción que habían creado la oligarquía que gobernó a nuestro país, no lo iba a poder hacer con los poderes fácticos, con los medios de comunicación o con los grandes empresarios. Necesitaba el apoyo del pueblo. Y en ese sentido ha sido muy diferente a otros gobiernos en América Latina. La gran fuerza del presidente López Obrador para hacer esta transformación que estamos viviendo tiene que ver con el apoyo popular a su gobierno y con que ha tenido políticas públicas que van directamente a los más pobres y eso fortalece la base de apoyo, por ejemplo, todos los programas sociales. Hay una respuesta del presidente hacia el pueblo y el pueblo pues, responde apoyando y esto permite esta etapa de transformación. Creo que muchas experiencias en Latinoamérica de nuestros países hermanos quizás han fallado en eso y en una estrategia fundamental.
la lucha contra la corrupción. Es decir, en lugar de que los gobiernos de izquierda sean reactivos al tema de la corrupción, el combate a la corrupción empieza directamente de este gobierno, lo cual pues lo pone en una situación diferente respecto, desafortunadamente, de otras experiencias de gobernantes latinoamericanos que se han visto empañados por casos de corrupción. Ahora, el tema en México, el avance que ha tenido la Cuarta Transformación, que el presidente ha liderado y que ha dejado claro, por ejemplo, en los temas económicos que acabamos de tocar, etcétera, es muy sustancial, es muy perceptible, la gente lo percibe en el tema económico, en muchos sectores, como se ha dicho y como sabemos. Pero hay otros que no han podido modificarse o transformarse, como el Poder Judicial. Un Poder Judicial, pues, creo que a todas luces muy comprometido con otro proyecto, ¿no? En este momento, ¿cuál es la visión para poder llevar a cabo el plan C? ¿Qué viabilidad tiene real, Mario? Va a depender de cómo nos vayan las elecciones. Sí. Entonces, ¿qué queremos maximizar en Morena? La preferencia que tenemos actualmente el pueblo de México, que es mayoritaria. Entonces, ¿qué nos falta? Organización para que esa preferencia se convierta en un resultado electoral el 2 de junio del año que entra. Entonces, el reto es mayor, porque ahí está la gente queriendo votar por Morena. Va a depender de que podamos llevar lo que tengamos una capacidad de organización y movilización que se materialice esa preferencia en un triunfo electoral que nos permita una mayoría calificada en el Congreso y seguir con las reformas de la transformación. Sin duda, la que sigue pues es la de la reforma electoral y la gran reforma al aparato judicial. Sí, ahí en este sentido tiene mucho que ver la percepción que la gente tiene del movimiento, del partido, del proyecto, ¿no? Hay una embestida de medios de comunicación en contra de y a favor del otro lado. ¿Cómo le van a hacer? Pues tienes un pueblo muy politizado y la forma nosotros de llegar a la gente pues es el casa por casa. No tenemos de otra. Nuestra gran lucha es la revolución de las conciencias, justamente porque cuando cambia la mentalidad de la gente, cuando cambia la mentalidad de un pueblo, ya todas estas campañas de los medios de comunicación y demás no tienen efecto. La cuarta transformación, la más importante, es la que ocurre en la mentalidad del pueblo de México, porque eso va a volver irreversible estos avances y va a blindarnos contra cualquier posible regreso pues, de gobernantes corruptos, asesinos o ladrones. Y ese casa por casa requiere, como lo has dicho, una organización. ¿Cuál es la realidad de los comités estatales? Tenemos comités estatales en todas las entidades, tenemos un nuevo Consejo Nacional, consejos estatales. Hay procesos de organización en cada entidad, obviamente con distinto nivel de avance, pero me parece que tenemos un nivel de estructura y de organización que no había logrado antes nuestro partido y que tenemos ahora una capacidad de despliegue y de movilización que no teníamos antes. Por supuesto, no estamos ni en el 10% de lo que vamos a requerir para ganar el 2024, pero estamos en mejores condiciones que en otras ocasiones para enfrentar este reto. ¿Qué se va a requerir entonces? Organización y organización. Ok. Y en esta parte, Mario, de lo que es la organización de los comités y de toda la estructura de Morena, pues me imagino que como en toda circunstancia, en todo proyecto, también ahora que se están inscribiendo los aspirantes, la gente que quiere contender en los 9 estados, ¿no? De inicio, más los otros, más los municipios y todo lo que viene, no habrá quien de manera humana y natural, porque así están acostumbrados, quiera favorecer al amigo, al familiar. Eso puede suceder, ¿no? ¿Qué tienes previsto para, no sé si se pueda garantizar, pero sí para poder tener la mayor claridad y posibilidad de participación democrática? Pedirle a la gente que denuncie cualquier caso de amiguismo, de influyentismo, de sectarismo, de nepotismo, porque está prohibido por nuestros estatutos. Si nosotros no lo detectamos, pues pedirle a nuestros militantes simpatizantes que lo hagan, que lo denuncien para evitarlo. ¿Cómo está Chiapas, Mario? Pues bien, muy contentos. Es muy obradorista. Quieren Chiapas. Mucho al presidente. Quieren mucho al presidente, Queremos con mucha mucho razón, al presidente, ¿no? por todo lo que ha hecho, por la gran inversión en la gente que hay en Chiapas.
Bueno, el Tren Maya también, que va a ser uno de los símbolos, uno de los sellos de esta administración, que pues pasa por Chiapas y la gente es agradecida y eso nos ayuda mucho. El liderazgo del presidente pues nos tiene en la altísima preferencia del pueblo chiapaneco. El gobernador Rutilio Escandón también ha dado un claro ejemplo de no intervención en los procesos. ¿Tú cómo has visto esa posición? Yo veo a Rutilio con mucho reconocimiento. Me parece que entiende perfectamente su carácter de gobernante, pero también como el principal liderazgo de Morena en el estado de Chiapas, y pues se comporta a la altura, con mucha responsabilidad, con compromiso con el movimiento. No es aquí de amigos o de impulsar a preferidos, es de respetar el mando del pueblo en nuestro movimiento. El Comité Ejecutivo Estatal, Mario, en Chiapas, ¿cómo lo Muy bien, visualizas? Carlos Molina es un extraordinario dirigente, joven, muy movido. Siempre lo veo teniendo reuniones de organización con la militancia y eso es muy bueno. Yo creo que trae mucha energía Carlos Molina y todo su comité ejecutivo que lo acompaña. Mario, son muchos los aspirantes que se han inscrito de acuerdo a lo que nos compartiste hace unas horas. 25 iban al mediodía de... Más los que se acumulen. O sea, un mundo de aspirantes, ¿no? Sí, todos van a participar, no vamos a excluir a nadie. Van a encuestas de reconocimiento. Las encuestas de reconocimiento nos darán información para seleccionar a quienes realmente son competitivos, además de considerar las opiniones que darán los consejos estatales. Estas encuestas de reconocimiento ya nos las has explicado, pero para clarificar un poco, son muy independientes de la encuesta final. Es así, sí, ¿no? Se mide dos cosas diferentes. La encuesta de reconocimiento es simplemente si ubican a la persona, si la conocen. La encuesta de Morena ya es más profunda, tiene que ver con medir atributos como honestidad, cercanía, conocimiento de los problemas del Estado. Y la cuestión de la paridad de género está primero en función de lo nacional y luego de los estados, ¿no? No. ¿No? ¿Cómo es? El tema de la paridad tiene que ver con las 9 entidades. De esas 9, por lo menos 4 deben de ser mujeres. Y en el caso de que haya más hombres ganando las encuestas que las mujeres, se van a considerar los mejores segundos lugares. Es decir, que si en Chiapas las encuestas las va ganando un hombre, pero se requiere una mujer, ¿se baja ese hombre y sube la mujer? No es así. No es que se requiera una mujer. O sea, se van a revisar los resultados de las encuestas de las 9 entidades al mismo tiempo. Si hay más hombres en primer lugar que mujeres, de las 4 que se requieren, entonces se revisa cuáles son los mejores segundos lugares donde hay mujeres. Y entonces ahí será la opción de género. Muy bien. Mario, pues te hemos visto siempre en las giras, en eventos, en lo político, en las diputaciones, en los cargos públicos que has tenido. Pero ¿quién es Mario, el ser humano? Dinos un poco lo que te define a ti mismo, por favor, para conocerte más. Pues hoy decía justamente en un comunicado que hice respecto del tema de la Ciudad de México, que creo que participas en política en distintas etapas de tu vida con distintas motivaciones, pero a mí Morena me permitió encontrar esta alineación entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, y esa es la mayor satisfacción que hay en política. Entonces estamos en un momento, pues te diría, como de mucha plenitud, trabajando en favor de el movimiento, con mucha visión de qué está haciendo Morena para la transformación que encabeza nuestro presidente y todo lo que se puede lograr. Y ese es, pues de alguna manera también me define, ¿no? Como la causa de vida que uno persigue. Eso es congruencia. ¿Y qué otros valores, Mario, son con los que trabajas en este proyecto tan importante? Bueno, pues tienes que seguir aquí los básicos de Morena, de no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Nos conducimos con mucha honestidad. Fuimos capaces de sacar adelante un proceso de sucesión o de elección, mejor dicho, del nuevo liderazgo
de nuestro movimiento a través de las encuestas, un proceso bastante complejo, difícil, que si no hubiéramos actuado con rectitud, con honestidad, con imparcialidad, pues hubiéramos comprometido el futuro de nuestro movimiento. Sin embargo, afortunadamente las cosas salieron bien. Y tenacidad en el trabajo. En tu perfil de Twitter te defines también como padre de 2 hijos, ¿es así? Ah, sí, pues tengo 2 hijos. ¿Cómo eres como papá? ¿Cómo es la vida familiar? Pues uno siempre piensa que puede ser mejor papá todo el tiempo, ¿no? Y es demandante el tema de participar en política, pero siempre encuentra uno la manera de estar presente. Mario, en la pirámide poblacional de México son cada día más los jóvenes. Es un grupo muy, muy, muy nutrido y a veces vemos que ese sector está muy divorciado de la política, con muy poco interés. ¿Morena hace algo por vincularse con no ellos? Es cada vez más jóvenes. De hecho, estamos teniendo ahora el porcentaje de población joven más alto en nuestra historia. Sí tenemos, digamos, una pirámide poblacional que es todavía muy ancha de abajo y cada vez somos más los que vamos a entrar en una edad adulta mayor. Yo veo una gran participación política de los jóvenes en nuestro movimiento. Uh-huh. Yo siempre digo que a los jóvenes los invito a que participen en Morena, hagan suyo. Morena es su movimiento, porque ningún partido abre tantas puertas a los jóvenes como nosotros. Mira, el mejor ejemplo de nuestra secretaria general del partido. Fue electa como secretaria general a los 28 años de edad y ya era senadora de la República. Nosotros tuvimos al diputado federal más joven, al presidente municipal más joven. En fin, hay además una política pública como nunca antes, dirigida a los jóvenes, al cual a mí me gusta mucho porque es las becas Benito Juárez a jóvenes de preparatorias públicas de todo el país. ¿Tú las iniciaste, no? A mí me tocó iniciarlas como secretario de Educación Pública en la Ciudad de México. Se llamaba Prepasí, un programa que siempre le gustó a López Obrador y hoy como presidente orgullosamente pues lo tiene en todo el país. Eso es bien importante, la parte de la juventud. Y ahora que mencionabas a la secretaria general, me vino a la mente una embestida también de cierto medio de comunicación, pues muy agresivo con ella, ¿no? Sí. En cuanto a los medios de comunicación, ¿qué hay? Pues muchos han claudicado en su función de ser medios de comunicación, se han convertido en instrumentos de propaganda en contra del gobierno, sobre todo por intereses que ya los medios no reciben las cantidades de dinero que había en los anteriores gobiernos, y eso ha provocado pues una andanada de ataques a nuestro movimiento. Mario, pues te agradecemos mucho la posibilidad de estar aquí en la sede de Morena. ¿Algo con lo que quieras concluir esta charla? Saludar a la gente de Chiapas, agradecerles siempre el apoyo a nuestro presidente y pedirles que ahora nos organicemos para que llevemos por primera vez en la historia a una mujer de izquierda a la presidencia de la República. Muchas gracias, Mario. Gracias a ti, Jonathan. Gracias por venir aquí a Morena. Con Bienvenido. muchísimo gusto de haber compartido esta charla. Con gusto. Agradezco mucho la atención. Nos escuchamos y nos vemos en la siguiente. Soy Jonathan Lozada, investigador, comunicador y periodista. Mi pasión es la comunicación y mi búsqueda es el ejercicio de un periodismo responsable. Te invito a adentrarte en un viaje con destino final al proceso electoral de 2024. Conozcamos la ruta, los actores y las circunstancias que definirán el porvenir de México en los próximos años. Se trata de conocer a fondo a los personajes que se jugarán el todo por el todo en la contienda de 2024, de ver sus luces y sus sombras, sus aciertos y desaciertos, y de echar un vistazo a su día a día. Más allá del personaje, ver también al ser humano que está detrás del escenario. Esto es Jonathan Lozada, el podcast. Jonathan Lozada, el podcast, una producción de Person and Brand.